días, hermanos. El Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más aquí en la casa del Señor. Así que oramos. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has regalado, que podemos estar aquí para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Para darte gracias por tu amor y tu fidelidad con cada uno de nosotros, Señor. Te pido por cada persona que está aquí presente, Señor, por los que no están o nos están viendo, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, Padre Santo, y que podamos abrir nuestros corazones a lo que tengas que decirnos en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y cantamos la alabanza, somos el pueblo de Dios. Santo sea tu nombre, Señor. Bendito sea.
Gloria a Dios. Y así mismito cantamos el corito, digno eres, Señor. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Señor, te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre amado, Señor. Porque tú estás aquí con nosotros, Señor Jesús. Y podemos juntos alabar y glorificar tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, una vez más, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre amado, Señor. Bendice esta ofrenda que ahora sea recogida, Señor Jesús, para tu obra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y los que están en su casa también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos, Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Queda la tristeza, queda la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Amén. Aleluya. Ahora vamos a tener la lectura de la palabra y esta se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 11.
en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 11. Y la palabra del Señor dice así: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre, así sea. Señor Padre Santo Celestial, muchas gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por esta palabra que ha sido leída en la mañana de hoy. Así que te ponemos en tus manos cualquier preocupación, cualquier tristeza que algún hermano de nosotros tenga aquí en el día de hoy, Señor. Así que te lo ponemos en tus manos, así que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y cantamos el corito, si tuvieras fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña: Hermano, el Señor le bendiga. Amén. El Señor le bendiga más. Amén. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Y para siempre su misericordia. Amén. Hermanos, excusamos hoy a nuestro hermano Neco, que está con su esposa Mary, porque está enferma. Mary se levantó ya mucho mejor, porque está conectada. Así que gracias al Señor, ¿verdad? Por eso. Paola, usted sabe que ella vino recientemente de Orlando, y que ya Elizabeth le contestó, también está un poquito enfermita. Shirley también no se siente bien, así que tenemos gran parte de la iglesia que está, al que no va a dejar Aristide. Pero está bien. Gloria a Dios, perfecto, eso es importante. Así que pues nada. Y Marilyn, que de verdad el Señor está haciendo la obra en su salud, y también la vemos aquí. Marta, me dice Víctor que está con dolor de cabeza también, así
Así que tenemos gran parte de hermanos que están enfermos. Amén. Así es que tenemos que seguir orando los unos por los otros, hermanos. Usted sabe que y Lucián también pues está nuevamente quebrantada de salud. Así es que tenemos gran parte de la iglesia enferma. Y eso es normal. No vaya a pensar que la gente está en pecado, por favor. Eso es normal que suceda. Porque nos toca es mantener orando y confiar que el Señor tiene todo bajo control. Amén. Hermano, importante, el jueves 4 de mayo tenemos nuestra participación en el ayuno de Vega Alta. Tenemos que estar allí ya más tardar a las 6 de la mañana. Eso es aquí en la número 2, en el centro de convenciones, se llama eso ahí, ¿verdad? El centro de convenciones. Y el tema que ellos pidieron que yo llevara es la economía. ¿Amén? Eso es correcto. La reflexión me toca a mí, de 6:30 en adelante. Yo espero que el que esté antes me dé un poquito de tiempo, pero si no, vamos a ver cómo nos suscribimos a los 30 minutos. Y el Señor me dio el mensaje. Estaba buscando que el Señor me dirigiera, porque, como yo le digo a usted, si usted no ora por el texto, no se ponga creativo tal. Y si el Señor no dice nada, pues usted no dice nada. Pero lo otro, ese es el 4. El 6 de mayo es sábado. Ese día tenemos un retiro para las madres. Para que usted lo ponga en agenda. Va a aparecer en el calendario que se va a entregar ya la semana que viene, pero para que desde ahora usted lo vaya separando. 6 de mayo. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y lo vamos a hacer aquí en la iglesia. Es solamente para las madres. Amén. Es para las madres, ¿okay? Después para los hombres lo vamos a inventar algo. El otro sábado, que es 13, sábado 13, ese sábado nuestra hermana Shirley tiene una actividad también aquí, un retiro para damas. Estamos de retiro para damas y para damas. Es que mire, si hay una figura que es constantemente atropellada, es la de la mujer. Y principalmente en nuestro país. Y algo, no sé, las mujeres de las últimas generaciones como que han perdido el norte. Y es interesante porque es un saco de emociones, como yo he explicado. Así que Shirley tiene su propio registro. Tienen que verificar con Shirley. El de Lucián, entiendo que no va a haber ninguna aportación, pero el de Shirley es $25. Shirley tiene un recurso aparte de la promoción, yo pronto lo voy a poner en la página. Shirley no está hoy para que diera más información, pero creo que en el chat de la iglesia se colocó para que usted lo pueda leer y si quiere estar. Son 2 fines de semana hermosos, ¿verdad? Pero los 2 tienen cupo limitado. Yo voy a empezar la promoción para abrirlo a la comunidad, el de madre, para ver las personas que deseen inscribirse, para entonces también poder de esa manera hacerle bendición para ellos. Amén. No se me queda nada. El martes, recuerde, temprano, a las 7, para seguir con el estudio de Ezequiel. Sí, pero vamos a llegar hasta el 23. 20, 21, 22 y 23. ¿No? Importante, gracias Elizabeth. Empezamos como unos leones y ya estamos como unos gatitos. Los jueves hay retiro, aquí en la iglesia hay ayuno, mi hermano, y está en el calendario. Y si usted está en su casa retirado, pero mire, venga para acá un ratito. Venga. Estos tiempos son hermosos. Y el número 2, esta iglesia está de pie por el ayuno y la oración de la iglesia. Usted, pastor, yo creo en el ayuno y la oración. Yo le he dicho a usted que para mí el ayuno y la oración es parte de la vida devocional de la iglesia. Lo que no es una fórmula mágica para resolver problemas. A eso es que me refiero. Pero ¿cómo tú aprendes a depender y a valorar lo que el Señor hace en ti? Mediante la oración. ¿Qué es la oración? Dependencia del Señor. ¿Y qué es el ayuno? Sometimiento de tu humanidad a lo que el Señor quiere hacer con tu vida.
Es parte. Lo que mi crítica es cuando usted tenga una crisis y quiere venir a ayunar y a orar. No. Pues por eso estás en crisis, porque tu vida devocional no está en práctica, como bien decía Marilyn. El Señor le está diciendo a Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás usando como excusa tu tropiezo para no hacer mi voluntad? Levántate, que hay trabajo para hacer. Así es que, iglesia, los jueves desde las 9:30, aquí hay ayuno y oración. Y ya no se puede quejar, hay aire, hay luz, hay de todo. Y Dios se mueve de una manera especial. Y usted lo que está aquí es reflexionando. Recuerden que hay baños también, o sea, hay de todo. Y si usted le da un mareíto o algo, pues ahí está el kiosco, que ahí usted puede sacar, hay refresco, hay agua, lo que sea. Venga. Yo sé que aquí hay personas retiradas que están en la casa allí viendo a la Comay a esa hora y escuchando Ojeda 580. ¿A esa hora no es? ¿Y a qué hora es? ¿Ah? Amén. Venga, hermano, a las 6. Por el canal 2. ¿Ah? A las 6 menos 5. Bueno, hermano, lo otro, voy a estar en el kiosco con algunas frituritas, poquitas, porque ya vemos poco. No son saludables, hermano, me pido perdón. No hay nada saludable en esa fritura. Toda sinceridad. ¿Qué tiene? ¿Para saber? Hay cheat dog, Nada de hay saludable. de pizza y de carne. Y taco de carne. Nada de saludable. No hay nada saludable. Pero de vez en cuando hay que contaminar el cuerpo, porque cuando uno está muy saludable no se enferma de nada. Amén. Pasa que hay unos que están más contaminados que otra cosa, pero ese es otro tema. A peso. Gracias por decirlo, hermano. Quiero decirle, vamos por comentárselo al chat, pero para la iglesia. En las últimas actividades logramos recaudar $125. Estoy recaudando del kiosco, no quiero ofrenda, pues eso lo hago yo voy a lo que se acabó. Del kiosco, porque la pantalla que yo quería traer para los estudios de los martes, pues no tiene reparación. Entonces, lamentablemente perdí esa oportunidad ahí, pero estoy viendo diferentes televisores y he visto algunos para entonces, a la medida que vamos poco a poco recaudando lo del fondo, del kiosco, sacarlo del kiosco para entonces poderlo adquirir. Lo otro, lo que se está haciendo en el kiosco, también le informé a la Junta que se va a usar para gastos imprevistos, que a veces tenemos en el templo, y de esa manera no tocamos el fondo primario de la iglesia. Pero como ustedes saben, aunque tengamos 2 o 3 pesos en la cuenta de la iglesia, aspiramos a adquirir una propiedad. Y para comprar una propiedad, tenemos que tener dinero en el banco para hacerlo. Amén. Así que no estamos pensando en estar rentados, queremos comprar. Y para comprar, pues tenemos que recaudar fondos. Amén. O sea, esta iglesia ya tiene que aspirar. Y el Señor nos está impulsando a aspirar. Pero lo vamos a hacer de manera correcta y ordenada, no comprometiendo económicamente a la iglesia. Usted sabe que esa es una de mis características. Yo quiero que la iglesia aprenda a ser libre en todo lo que pueda. Y mientras menos deuda usted tiene, mi hermano, usted es más feliz. Amén. ¿Cierto o falso, don Juan? Así es que, pero sepa que para eso son los fondos de la iglesia. Así que los 5 o 10 pesos que se recojan hoy, pues los voy a seguir acumulando. Y en cualquier momento, pronto usted va a ver ya el televisor ahí. Repito, no me venga, y perdón hermano que me pongo un poco a informar. Pastor, tengo 100 pesos para el televisor. No me interesa, eso solo hago yo. No, la iglesia poco a poco lo va a levantar. Y cuando el dinero esté completo, se compra. Como decía don Juan, hasta donde llega la sábana. No usted, Juan Vargas, donde llega la sábana. Y se acabó. Así que poco a poco lo vamos a recaudar. Amén. Así que por eso usted ve el kiosco que va a estar allí. Hoy voy a estar allí porque hoy predica el pastor Ernesto. Así que ahora él toma el mensaje y yo puedo ya mismito a mitad del mensaje, no ahora, pero voy para allí para entonces ver algo con el kiosco. Luego
Hay otras personas que sí he hecho el acercamiento, que se me van acercando del kiosco, pero en lo que las chavas vienen, pues yo estoy apoyando. Amén. Así que, pastor, si quiere usar el micrófono, pastor. Diga, se tienen que seguir, si no se ríen, no, si no me enseñan los dientes, no predico. Que alegre todo el mundo que estamos en la casa del Señor, cuando estamos en la casa del Señor, sentimos la alegría y la paz de servir al Señor. El tiempo es breve, pero vamos a ver si en la media hora que queda lo podemos cubrir. No, pastor, es para las 2:30. ¿A las 2:30? No, pero no se abuse. Esto es lo malo, que le dan permiso a uno y después lo regañan. Pero como ya yo estoy acostumbrado a eso, pues no tengo problemas. Bien, hermano, hablábamos de Pedro en la clase de hoy y vamos a seguir con los apóstoles. Vámonos a Pablo. A ver lo que pasó con Pablo en cierto momento dado de su vida. Y estamos en el capítulo 4 del libro de Efesios, en el capítulo 4 y verso 1. Pablo está preso en Roma. No crean que la vida de los apóstoles fue una vida color de rosa, una vida bien suavecita, una vida de vivirla tranquilamente. Pablo estuvo preso en más de una ocasión, pero en esta ocasión se encuentra en Roma. Y mientras está en Roma, le escribe a la iglesia de Éfeso. Así que vamos a la palabra del Señor. Te damos gracias, Dios, porque hemos podido cubrir en esta mañana la clase y hemos podido hacer nuestros comentarios que edifican la vida de tu iglesia, Señor. Y ahora vamos al mensaje de tu palabra. Te pido, Dios, que nos bendigas y nos dirijas y que lo que podamos hablar de esta porción bíblica sea dirigido por ti. Que tu Espíritu Santo nos dirija y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, amados, como dije ya antes, ahí se pueden sentar, hay una porción bíblica donde nos están hablando de la condición de Pablo en Roma. Y he traído la Biblia de estudio porque me ayuda en la elaboración del mensaje. Esta Biblia tiene sus lecturas de la palabra del Señor, pero también tiene sus explicaciones al lado de cada texto, y eso pues para los predicadores y para maestros de escuela bíblica es muy bueno. Es lamentable que de esta Biblia, se hicieron no muchas, y el que escribió esta Biblia fue la Reina Valera, y al lado de cada uno de los textos de toda la Biblia puso sus comentarios, unos comentarios muy acertados, muy buenos. Este caballero, muchos de ustedes lo conocieron a través de la televisión, y muchos de ustedes oyeron sus predicaciones. Es el señor, hermano, pastor y predicador Jimmy Swaggart. Y Jimmy Swaggart tuvo la delicadeza de enviar a Puerto Rico 250 Biblias para todo Puerto Rico, para los pastores y las iglesias. Y un día yo estoy comiendo algo allí en la cafetería, cuando llegan los pastores de la iglesia que está cerca de casa, y nos pusimos a hablar, nos saludamos, nos pusimos a hablar, y la pastora me dijo: tengo un regalo para usted. Y le dije: así, que bueno, porque a mí muy pocas veces me hacen un regalo, y hablarme de un regalo, pues eso me motiva.
Gracias, Miguel. El mayor regalo que me ha hecho la vida fue sacarme de la esclavitud, de la ignorancia y traerme a la presencia de Jesucristo. Y entonces me dijo, pase por casa cuando tenga tiempo, porque yo tengo que entrar para mi casa justamente en la esquina donde ellos están. Y como 4 o 5 días después pasé por allí y me dice, pastor, párese que tengo la Biblia para usted. Y me trajo esta Biblia. Yo la miré así someramente por fuera, le di las gracias, me la llevé para casa y la puse en un mueble allí. Y pasaron algunos días. Pero cuando seguí leyendo los comentarios, dije, esto es una herramienta muy valiosa para la predicación. Qué pena que solamente fueran 250 para toda la isla de Puerto Rico. Estas Biblias no se venden en ninguna librería. Estas Biblias fueron hechas para cierta cantidad de iglesias en el Caribe, Puerto Rico, España. Y él tiene esta Biblia. Y de ahí pues vamos a extraer el mensaje de hoy. Dice que Pablo está preso en Roma y comienza diciéndolo, dice, yo pues preso en el Señor. Como hemos mencionado, el apóstol está en la prisión en Roma y se considera prisionero porque el Señor así lo quería y lo mandaba. Acuérdense del llamamiento de Pablo cuando iba hacia la ciudad y dice que de momento cayó al suelo. Muchas personas han dicho que cayó al suelo porque iba caminando muy ligero, otros dicen que iba montado en un caballo, otros tienen sus propias opiniones, pero fuera de un caballo, fuera de sus propios pies, cuando se enfrentó al hacedor y consumador de la vida, a Jesucristo, el impacto fue tan grande que no pasó por alto el que Pablo tenía que caer al suelo porque no se podía resistir la presencia de Jesús de tú a tú allí. Y él lo que vio fue un resplandor tan grande que cayó al suelo. Y así pues Pablo se considera entonces, cuando Dios lo llama, se considera apóstol por la gracia del Señor. Y en esta ocasión, preso en Roma, se considera preso del Señor, no se considera preso porque él mismo había cometido una falta o un delito. Él se consideraba preso por la palabra de Jesucristo, preso porque lo estaban acusando de predicar la palabra de Jesucristo y tal vez de sedición, de levantar el pueblo en contra del régimen romano. Y entonces continúa diciendo, yo Pablo, preso en el Señor, le ruego que anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. Y él tituló, el expositor tituló esta porción del capítulo 4 de Efesios, nuestro andar diario. Y Pablo lo está diciendo aquí bien claro. Está diciendo que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Se refiere a la norma de conducta, vivir en santidad. El creyente debe andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, no conforme al Espíritu. ¿Y a qué Espíritu se refiere la palabra del Señor cuando dice que debe andar conforme al Espíritu? Pues al Espíritu Santo, porque hay muchos espíritus, pero en esta ocasión estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando de otra clase de espíritu, ¿verdad? Que esto se logra solo cuando conforme se tiende a caminar en toda la fuerza y ayuda proveniente de la cruz y el hacer siempre la cruz el objeto de nuestra fe. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué tenemos que hacer la cruz objeto de nuestra fe? ¿Y por qué siempre andar conforme a la cruz? Porque hay muchas cruces, ¿verdad que sí? ¿Cuántas cruces ustedes han visto en la Biblia? ¿Cuántas formas de cruces han visto ustedes en la Biblia?
muchas, ¿verdad? Hay cruces en las paredes de las casas. Yo recuerdo cuando yo era muchachito, en cada casa católica, apostólica y romana, se hacía una cruz y la ponían en la puerta de la casa. O en la pared de la sala de la casa, usted veía una cruz de madera. En otra forma, cuando se siguió elaborando el comercio de joyas, o lo que conocemos hoy en día como la joyería, pues se hicieron cruces y se guindaban en una cadena, y mucha gente tenía una cadenita con una cruz al terminar la vuelta de la cadena. En otros sitios vamos y vemos la cruz, o pasamos y vemos la cruz con un Cristo crucificado mirando tristemente hacia abajo. Ustedes saben a lo que me refiero. También podemos ver una cruz plana, simple. Ustedes se van al Parque de la Ciencia de Bayamón, allí van a ver una estructura de cemento con una cruz super mayúscula, una cruz enorme de grande. ¿Y por qué dependemos exactamente y profundamente de la cruz? Estamos hablando de la cruz de Cristo, de la cruz donde Cristo hizo su obra maestra, su obra suprema de perdonar al pecador y de quitarle las llaves a la muerte y decirle cuando bajó a la profundidad de la tierra, libérame los que están cautivos. Por eso dice, y subiendo a las alturas llevó cautiva con él la cautividad que había. Ya mismo les explico eso. Pero quiero hablarles de otra cruz que se nos queda, y es una cruz que nadie quiere cargarla. ¿Cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ir a un cementerio a enterrar a un ser querido o a un amigo? Ninguno, están todos dormidos hoy. Más o menos casi todos hemos ido a un cementerio, ¿verdad? ¿Y cuántas cruces vemos en un cementerio encima de los panteones? Montones, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes quisieran llevarse una cruz de esa para la casa? Y acá, ¿cuántos quisieran llevarse una cruz de esa? Nadie quiere llevarse una cruz de esa, pero no dice la Biblia que nuestro mirar y nuestra fe debe siempre estar en Cristo crucificado y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces hay una diferencia entre la cruz de Cristo y la cruz que acabamos de hablar en lo que llaman el campo santo o el cementerio, ¿verdad? Nadie quiere una cruz del cementerio. Muy pocos quieren pasar por la cruz de Cristo. Y otros muy pocos quieren seguir a Cristo y entienden lo que Cristo hizo en esa cruz, en el Calvario. La obra de Cristo en esa cruz del Calvario fue una obra magistral, una obra que la empezó desde que nació, desde que tuvo hecho un bebecito y siguió creciendo poco a poco, y a los 12 años por primera vez se enfrenta a los opositores del trabajo que Dios quería hacer a través de su persona aquí en la tierra. Miren, amados hermanos, hay tantas cosas que a veces nosotros no entendemos, pero cuando nos preguntan o nos dicen algo, ¡gloria a Dios! ¡Amén! Amén quiere decir así sea. Cuando usted vaya a decir amén, registre primero en su cerebro si la persona que le está hablando, o el grupo que le está hablando, o el que habló por allá, está diciendo una cosa correcta. Porque si no lo está diciendo correctamente como es, usted le está diciendo que así sea, como tú lo dices, aunque sea un disparate. Hay que analizar bien cuando vamos a decir amén, porque amén quiere decir que así sea. Y si es que así sea, es como diga Dios, no como diga el hombre. No como diga yo en mi propia opinión y en mi propia percepción. No como usted piense que es si no es así. Oriéntese. Y si se puede usar la palabra edúquese, pues edúquese en la lectura de la palabra del Señor, para que sepa cuando vaya a decir amén, si está diciendo amén a una cosa correcta o a una cosa que le falta una patita caminando. Cuando el hermano Víctor daba la clase esta mañana,
yo quise decir un comentario, pero después me callé la boca. Yo dije, déjame decirlo más indispuesto, como decían los nenes de antes, más indispuesto. Así lo decimos ahora después, ¿verdad? Cuando hubo un evento bien significativo en la vida de Jesús, que se encuentra con un leproso, o tal vez con varios leprosos. La Biblia registra en un lado que eran 10 leprosos, en otra habla de un leproso. Pero de este leproso que Jesús está hablando ahora, se enfrenta a Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Te da la oportunidad. Bueno, la voy a poner en tus manos. ¿Qué quieres que yo te haga? Si a mí me preguntan, como yo no estoy leproso, como no estoy enfermo físicamente de heridas, de llagas o de lo que sea, pues tal vez yo pudiera pensar que puedo pedir otra cosa. Pero aquel leproso tenía una necesidad tan profunda, tenía una necesidad tan profunda, que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Analicen ese tema. Si tú quieres, me puedes limpiar. Ahí estaba reconociendo que Jesús tenía toda la autoridad para limpiarlo o no limpiarlo. Y Jesús, en su misericordia profunda, le dijo, quiero, sé limpio. Y dice la palabra del Señor que al instante su carne se transformó, desaparecieron las llagas, desaparecieron las heridas de la lepra y su carne quedó completamente nueva. Y yo les pregunto a ustedes, hablando de ese texto, ya mismo seguimos la predicación, pero es que quería intercalar esto porque me llamó la atención cuando Víctor le estaba dando la clase. Cuando Jesús le dijo, quiero ser limpio, quedó limpio de la lepra. ¿Y de qué más quedaría limpio? Del pecado. Alma del pecado. De su condición humillante delante de los demás, porque ya no tenía que bajar la cabeza, ni tenía que andar con una campanita sonándola para decir, por aquí va un leproso, por aquí va un inmundo, sálgase. Cuando Jesús hace una obra, en la mayoría de las veces, las hace completa. Y cuando no la hace completa es porque tiene un propósito paulatino, poco a poco, de transformar una vida para que esa vida vaya entendiendo a través del propósito de su transformación que quería hacer Dios. Le damos gracias a Dios por lo maravilloso, por lo grande, por lo bonito, por lo profundo, por lo misericordioso de esa piedad tan grande que tiene Dios cuando entra al ser humano y cuando lo ve lleno de tantas cosas que son nocivas a su salud espiritual, y Dios pone su mano, y Dios pone su voluntad, y Cristo hace como Él quiere y transforma completamente esa vida. Y entonces podemos decir que tengo una vida nueva. Ayer me llamaron el viernes de Corozal, mi pueblo, para ver si yo podía ir a orar por un enfermo. Me tenían una sorpresa. Un enfermo que ya está para morir, está encamado, está para morir. Ustedes saben que las personas que están encamadas por largo tiempo siempre tienen la boca abierta. Cuando yo llegué, realmente yo lo miraba y decía, se parece, pero tengo mis dudas. Era Fello Feliciano, uno de los componentes del trío primero que yo tuve, el trío misionero de Puerto Rico, que se desapareció hace años. Y uno de los últimos componentes era Fello Feliciano. Y cuando llegamos allí, la esposa se puso tan contenta de estar solita allí con su esposo. Se puso tan contenta de vernos, se me quedaba mirando. Y esta señora tiene una mente tan y tan clara que me dijo, hermano Ernesto, hermano pastor, yo fui a la boda suya. Cuando yo me casé yo tenía 18 para 19 años.
No sé ni por qué me casaron, pero así sucedió. La mamá de la muchacha se empeñó en que nos casáramos, buscó el traje de novia, buscó todo lo que tenía que necesitar para la boda e hizo la boda. Y de la misma manera que hizo la boda, destruyó la boda después, 4 años más tarde. Pero hubo una cosa que no pudo destruir. Fue la experiencia que yo tuve con mi Cristo. Cuando me llamó en una de las, yo le he dicho aquí a la iglesia, en una de las vigilias que se comenzaban a las 7 de la noche y se terminaban a las 6 de la mañana. Yo estuve temblando toda una noche sentado en una silla, creyendo que me iba a caer de la silla. Yo pensaba que todo el mundo me estaba mirando, pero nadie me miraba. Y tenía 2 voces en cada oído, una que me decía, vete de aquí, sal corriendo, vete, acuérdate que tú no eres de aquí, que tú eres de la parroquia y que tú tienes tu batola allá, tu túnica, tu manto de monaguillo allá en la parroquia. ¿Y qué van a decir si te ven aquí? Pero en la otra, en la del lado derecho, en este oído, yo lo sentía perfectamente que me decía, calma, yo te amo. Y volví a la otra voz y me decía, vete, sal cogiendo, vete a pie. Imagínense, casi 10 kilómetros que estábamos de lejos, desde Corozal al barrio Univón que está por acá. Y cada vez que aquella voz me decía, sal de aquí, había aquella otra voz que me decía, calma, yo te amo. Eso fue en el 1958. Los buenos matemáticos saquen cuenta cuando se acaban. Y hasta aquí, hasta el día de hoy, esa voz sigue diciéndome, esa voz me sigue diciendo, calma, yo te amo. Así que ustedes conocen esa voz. Ustedes conocen esa voz. Yo espero que ninguno de ustedes deje de conocer esa voz. Ustedes conocen esa voz. ¿Y cómo se llama esa voz? Esa voz se llama la voz del Espíritu Santo de Dios, que me arrestó aquella noche. Y a las 6 de la mañana, amados hermanos, cuando ya el sol estaba saliendo, empezando a salir los primeros rayos del sol, el pastor de la iglesia de Corozal dijo, bueno hermanos, si no hay nadie más que tenga algo que decir, vamos a pedirle al pastor de Univón que nos despida en oración. Y yo me levanté, yo no sé si me levanté por mi propia cuenta o si alguien me empujó y me tiró así, yo no sabía decirle hermano, era la primera vez que yo estaba en un culto de esa naturaleza. Pero yo sé que yo salí de aquella silla como disparado al frente y casi llegué a la cara del pastor y con el dedo le dije, un momento ministro, que esto no se acaba aquí, esto sigue, esto no se acaba aquí, yo tengo algo que decir. Y el pastor noblemente dijo, bueno, aquí hay un jovencito que nos acompaña en esta noche, que ha sido invitado por la familia Feu de Corozal. Vamos a escuchar lo que él tenga que decir. Y yo comencé diciéndole, mire, pastor, a mí me invitaron con banquete y yo venía pendiente a comer de todo lo que dieran aquí. No me estaba equivocando. Lo que pasa es que yo no lo entendía. Y yo no he visto que aquí, aparte de unas galletitas sultanas que sacaron a las 12 de la noche con un pedacito de queso, eso fue todo lo que dieron de banquete, pero yo no he visto banquete, pero yo tengo un problema más grande que ese. Y el pastor me dijo, pues, lo escuchamos. Yo le dije, yo siento desde que llegué anoche a las 7 de la noche aquí, que yo me senté en esa silla, yo estoy temblando. Y no se me ha quitado este temblor. Y yo creo que mis huesos se están picando en pedacitos, como coger una galleta por soda de las que nos dieron por la noche y picarla en pedacitos. Miren a ver lo que ustedes pueden hacer por mí. Y ahí volvió la voz y me dijo, recuérdate lo que le dijiste a tu papá y a tu mamá. Y era que mi papá y mi mamá, cuando yo le dije que iba para un banquete, el viejo enseguida me dijo, ¿para dónde tú vas? Así, con los hermanos de la iglesia, para un banquete en el barrio. Y ¿con quién usted va? Y ya yo sabía que cuando papá decía, ¿con quién tú vas? No había problema. Pero cuando decía, ¿con quién usted va? Yo decía, ahora sí que hay problema, aquí no lo van a zumbar.
Yo dije, bueno, voy con el hermano Diego Feu y la esposa. Voy con el hermano Nito Vázquez y la esposa. Voy con los hermanos de la iglesia, discípulos de Cristo del pueblo, y con el pastor. El viejo se pasó la mano así por la cara y yo, bueno, si va con esa gente son de respeto, váyase con ellos, pero le voy a decir una cosa. Y escúchame bien lo que le voy a decir ahora. Y me estaba tratando de usted y yo esperando el fuetazo. Me dijo, lo único que le voy a pedir es, usted se va con ellos y regresa con ellos, que lo traigan aquí otra vez. Pero no vaya a levantar la mano, Dios lo libre a usted de levantar la mano, porque esa gente cada vez que se reúnen quieren que usted levante la mano y se entregue. Entregarse quería decir él, entregarse al Señor. Y yo le dije, bueno, papá, yo no sé, no me voy con ellos, pero no te preocupes, tranquilo. Yo no voy a hacer nada indebido. Y a las 6 de la mañana yo le dije al pastor, mire, si la silla no está rota, yo no sé por qué razón es, pero yo he estado temblando toda la noche, casi 12 horas. Pero si ustedes me garantizan a mí que yo levantar la mano y aceptar a Cristo como mi Salvador personal, ese Cristo que ustedes han hablado toda la noche y que tanta gente aquí han hablado, yo acepto a Cristo como mi Salvador si Él me puede quitar este temblor. Y olvidándome de lo que papá me dijo en casa, levanté mi mano y dije, yo lo acepto como mi Salvador. Cuando llegamos por la noche, a las 6 de la noche, yo vi dos ancianos que pasaron para el cuarto y se tiraron la rodilla frente a una cama. Y ustedes saben que las casas antes no le ponían puertas para los cuartos, le ponían una cortina. Y cuando el viento daba y soplaba la cortina, yo veía a aquellas dos ancianitas arrodilladas allí. Y yo decía para entre mí, madre, todavía esas dos viejitas están ahí de rodillas, no se cansarán, pero seguía el temblor. Y a la 1 de la mañana el viento daba y soplaba la cortina y las dos viejitas allí de rodillas frente a la cama. Y a las 2 de la mañana, y a las 3 de la mañana, y a las 4 de la mañana, y las dos viejitas arrodilladas allí frente a la cama. Y cuando ellas escucharon que yo dije, si el Cristo ese que ustedes hablaron esta noche me puede quitar este temblor y me puede quitar toda esta gama de sinsabores que yo tengo por dentro, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Se dispararon aquellas dos damas ancianas y salieron de allí, echaron la cortina para el lado y vinieron y me pusieron las manos en la frente. Una me puso la mano en la frente y otra me puso la mano por detrás de la espalda y pegaron a clamar a Dios. Y yo empecé a sentir, hermanos, que aquel temblor empezó a bajar de la cabeza por la cara, empezó a bajar por el pecho, empezó a bajar hasta la cintura, empezó a bajar hasta la rodilla y salió por la planta de los pies como un cohete por cada pie. Y empecé a sentir una tranquilidad y una paz. Y empecé a sentir una fortaleza en mi cuerpo. Y por última vez volvió la voz que me hablaba por el lado derecho y me dijo, yo te amo. Hasta aquí, si mal no está mi cuenta, me parece que son 62 años. 65 años. Más no es buen matemático. En 65 años, amados, unas veces he estado a 100, otras veces he estado a 60 y otras veces he estado a 30. Pero cuando he estado a 30 y he estado a punto de balancearme, vuelve la voz y me dice, yo te amo, y me levanta y me lleva a la presencia del Señor.
y el Espíritu de Dios me fortalece y me conforta, y entonces puedo sentirme tranquilo porque sé que el Señor no me ha abandonado hasta el final. Eso es lo que nos promete el Señor a cada uno de nosotros. Y eso es lo que le está prometiendo Pablo aquí ante este llamado que le está haciendo a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso parece que habían algunos detalles que habían que corregir, y Pablo empieza a enumerarlo. Y le dice que este espíritu que Él quiere que nosotros hagamos nuestro y que andemos conforme al espíritu, solamente se logra cuando entiende que toda la fuerza y la ayuda, tú y yo la podemos entender. Toda la fuerza y la ayuda viene de la cruz y del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por salvarte a ti. Y entonces le sigue diciendo que anden con toda humildad y que anden con toda mansedumbre. A veces andamos con toda humildad, pero no andamos con toda mansedumbre. Dice, no, porque fulano me hizo todavía me acuerdo. Yo lo perdoné así de ladito, pero todavía me acuerdo lo que me hizo. Mire, mientras usted esté acordándose de ese momento de amargura, usted no ha perdonado. Cuando usted vea al hermano, al amigo, al prójimo, al vecino, y no sienta nada allá en su pecho y en su corazón, entonces sí, usted ha perdonado completamente, porque ya esa molestia no le puede causar daño dentro de usted. Qué bueno es cuando podamos, amados hermanos, internalizar eso. Y entonces Pablo dice, con paciencia, y le dispara una flecha en la próxima mitad del verso. Dice, con paciencia, soportando los unos a los otros. En una ocasión yo fui a una funeraria en Bayamón. Había muerto uno de los componentes del trío misionero de Puerto Rico en el Puerto Octavo. Él era policía estatal, y cuando se jubiló de policía, y no sé si ustedes saben que a los policías que tienen su jubilación completa por años de servicio le dejan la pistola y le dan la aportación de arma automática. Y Quique era un hombre que desde policía hasta que murió siempre le gustó tener la pistola hacia atrás. Él no se la ponía al lado como la mayoría de los policías, él se la ponía así hacia atrás. Y cuando se jubiló de policía, se fue a hacer trabajo de seguridad a un supermercado en Cataño. Pero hermanos, que a veces erramos la dirección de Dios por viejos que seamos en la iglesia. Y cuando digo viejo no me refiero a viejos de años, sino por tanto tiempo que tengamos en la iglesia. Si ya estás pensionado, si ya tienes tu casa salda, y tienes tu carro saldo, y tus hijos crecieron, y estás solo con tu esposa, ¿para qué te tienes que ir a buscar otro trabajo de seguridad con una pistola en la mano? Y en un evento que hubo, sale del supermercado, vaya a abrir el baúl del carro, se dobla para sacar algo del baúl del carro, la pistola guindando por la parte de atrás, y vino un maleante del caserío Juan Amato, le sacó la pistola, y cuando él se dio cuenta que le sacaron la pistola, que se volteó, con la misma pistola le tiraron 2 disparos a la cabeza. Y yo digo, Señor, tan lindos que cantaban, tan lindos que tocaban, eran gemelos con el trío que yo traje aquí hace poco, que por cierto va a volver pronto. Amén. Y entonces, aquello no me cabía en la mente. Y dije, Señor, ¿por qué? Pero hubo que irlo a ver a la funeraria Álvarez de Bayamón,
Aquí hay muchas personas que saben dónde es la funeraria Álvarez de Bayamón, es la que está en la 167 saliendo del pueblo de Bayamón hacia Naranjito. Y aquí la palabra de Dios dice, soportándonos los unos a los otros. Mira lo que pasó. Cuando yo llego a la funeraria me encuentro con otro componente de otro trío, porque allí se votaron todos los tríos cristianos de Puerto Rico. Habían 12 tríos completos. Y me dice, ¿y tú veniste al velorio de Quique? Y yo, si era mi compañero, seguro que tengo que estar aquí. Pero tú no sabes lo que la cosa de Quique no es. Oigan, como el diablo trata de meter siempre la cizaña, Señor lo reprenda. Yo le digo, mira, yo no sé, pero dice, bueno, ella le dijo a fulano de tal que si todavía te estaban soportando a ti en el trío. Oiga, todavía ustedes soportan a Ernesto en el trío. De todos los que estaban allí, solamente uno salió en defensa mía y le citó esta misma frase. Dice, la Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros. Y aquí lo dice bien claro, soportándose los unos a los otros. Y soportándose los unos a los otros así nada más. Vean la última letra que dice ahí, la última frase. ¿Qué dice? Con paciencia. Y la Reina Valera, ¿cómo dice? Con amor. Soportándose los unos a los otros con amor. Pero qué bueno cuando Dios ha quebrantado toda raíz de amargura en nuestra vida. En aquella noche en Unibón, que yo sentía que la silla se rompía, Dios empezó a quebrar toda la amargura que había en mí desde que yo nací, desde tantos sucesos que pasaron en la familia. Y ya yo he hecho un hombrecito. De vez en cuando recordaba que mi papá nos abandonó a mi mamá y a mis 3 hermanos conmigo, y abandonar a una esposa con 4 hijos en el 1950 e irse a los Estados Unidos y nunca volver era condenarla a un sacrificio eterno. Pero Dios empezó a quebrar aquella noche que nos encontramos allí en Unibón, en aquella silla temblando. Dios estaba empezando a quebrar. Cada vez que me decía yo te amo, sentía como que algo se rompía dentro de mí. Amados hermanos, cuando dejamos que Dios lo haga, cuando dejamos que el Señor quebrante, cuando dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer en nuestra vida y en nuestro corazón, todo mal desaparece en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y ya Dios había quebrantado todo mal. Quien que estaba expuesto en su féretro allá, yo logré ver a la esposa de Quique en primera fila frente al féretro, y fui mi hermano, caminé, ella estaba con la cabeza baja así, y yo me paré frente a ella a una distancia como esta bocina y yo. Y cuando ella siguió mirando para el piso y vio la punta de los zapatos míos, hizo así. Y miró para arriba y me dice, adiós, tú aquí. Y yo le dije, sí, yo aquí. Dios te bendiga. Me permite darte un abrazo de consolación. Y se paró y me dio un abrazo. Qué bueno cuando podemos sentir el perdón dentro de nosotros. Y aunque no podamos decirlo y expresarlo con nuestra boca, con un abrazo, o con un Dios te bendiga, un apretón de mano, podemos dejar transcurrir y deslizarse esa palabra de perdón y decir perdona. 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 Y usted también en ese abrazo pueda decir en silencio, te perdono. Cuando esas dos frases, perdóname y te perdono, en amor, como dice este texto aquí, Dios ha quebrantado, ha terminado de quebrantar
todo dolor, toda amargura, toda cizaña que se mete en nuestro corazón. Y eso sin mencionar la otra frase que decían la gente de Capa: ay, él es buena gente y todo, pero es que no lo soporto. ¿Se acuerdan de eso? Él es buena gente, ella es buena gente, muy buena, pero que yo no la soporto porque es que tiene un airecito de él. Y en ese airecito de él, lo dejaban ahí con coma, después de él, usted sabe todo lo que se colaba por ahí, ¿verdad? Y se acuerdan entonces, hablando de colar, que había veces que la gente de antes decían que colaban la paja en el colador y colaban el mosquito en el colador, pero no podían colar el camello, porque no cabía en el colador, ¿verdad? Trate de colar un camello en un colador a ver si se va a poder. Eso quiere decir, amado hermano, que si no podemos erradicar de nosotros, esa dolencia que nos hace tanto daño, si Cristo viniera en ese momento, ¿qué pasaría? Nos quedaríamos acá, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que poco a poco hemos aprendido a hacer más silencio y a escuchar más la voz de Dios, a callar por un momento y a escuchar más lo que el Señor a través de su Santo Espíritu quiere decirnos. Gloria a Dios. No se apuren que terminamos dentro de este tiempo antes de las 3 de la mañana. Ustedes vinieron a servirle al Señor. Hoy es domingo, día de servirle al Señor, ¿verdad? Y si terminamos antes de las 3 de la mañana, pues terminamos antes de mañana. Así que vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y entonces dice el apóstol que nos soportemos los unos a los otros en amor. De nuevo, todo esto es obra del Espíritu Santo, lo que significa que no se puede lograr por nuestra propia habilidad. La ayuda del Espíritu nos llega por nuestra fe constante en la cruz del Calvario y lo que se hizo allí en la cruz del Calvario. Seguimos. Y dice el apóstol, dice que estemos solícitos a guardar la unidad en el Espíritu. Solícitos, ¿qué quiere decir solícitos? ¿Quién me puede decir lo que quiere decir solícito en nuestro idioma? Nadie. Bueno, yo diría como decía primero, no tenga resquemor con nadie. Resquemor. Solícito es estar dispuesto, amado hermano. Cuando usted está solícito, usted está dispuesto a aceptar todo lo que venga y a bregar con lo que venga, sin rencor en su corazón. Para que ese rencor en su corazón no lo haga cometer errores y volver a caer en la tangente de decir, yo me llevo con él o me llevo con ella, pero se me hace tan difícil perdonarlo. Cuando decimos eso, estamos hiriendo a Jesús. Y entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La fe en cosas ajenas a Cristo y a la cruz destruye la paz, porque promueve la autojusticia, o sea, la justicia propia. Y la justicia propia no salva a nadie. La justicia propia no quita a nadie de perderse. La justicia propia no quita a nadie de cometer errores. Pero cuando es la justicia del Señor, la justicia de Dios a través del Espíritu Santo, entonces sí podemos frenar, aunque tengamos la pata ya, y permítame la frase de la pata, porque era lo que se decía antes, metiste la pata, aunque la hayamos metido hasta los tobillos, sáquela poco a poco por detrás y sacúdala en el aire, para que no se quede la mancha de esa amargura dentro de su corazón. Gloria a Dios. Pablo nos dice que estemos en un solo cuerpo, como son llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, Jesucristo, una fe, lo que Él hizo en la cruz, y un bautismo,
Nuestra salvación, refiriéndose a los creyentes bautizados en Cristo Jesús, que se efectuó en la cruz, no necesariamente tiene que ser el mismo bautismo de agua. Ese bautismo de la cruz fue la obra completada por Cristo en la cruz del Calvario. No fue una obra imperfecta, fue una obra completa. Y cuando nosotros nos sometemos al bautismo en agua, simbólicamente estamos muriendo con Jesús bajo el agua y nacemos una nueva criatura. Pero recuerden que Cristo bajó al paraíso, y cuando bajó al paraíso en esos 3 días que estuvo en la tumba, le dijo al diablo: entrégame la llave de los cautivos que tiene aquí, porque antes de la cruz aceptaron muchos a Cristo, pero todavía no se había completado el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario. Antes de la cruz muchos creyeron, pero cuando murieron, porque pasó largo tiempo, cuando murieron estaban todavía cautivos del diablo, porque la sangre de las cabras y de los toros no podía quitar el pecado. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y ya al último baja su rostro y dice: Padre, consumado es, le quiso decir: está la obra completa, está la obra hecha completa, ya nadie los podrá mover del camino que yo he preparado para él. Por eso usted podrá estar triste un día, por eso yo podré estar incómodo un día, por eso el hermano Víctor quizás está dolido cuando no se siente bien físicamente y clama en su mente y dice: Señor, pero ¿cuándo se va a quitar este dolor y esta molestia? El hermano Juan tal vez carpinteando se da un machucón y dice: Dios mío, por este machucón, y ahora esa uña se va a arrancar de ahí, esto, lo otro. No está completa la obra, porque todas esas cosas son cosas humanas que nos hieren y nos advierten que Cristo todavía no había hecho la obra completa, pero un día Cristo subió a la cruz del Calvario y completó la obra y te dio un bautismo que es eterno en tu vida mientras estés aquí en esta tierra, y se llama el bautismo del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, porque el otro bautismo era en agua, pero este es del Espíritu Santo. Y el diablo retenía a aquella gente y trataba de tomar el control de los que habían partido al paraíso antes de la cruz, pero cuando vino la cruz, Cristo inspira al escritor y dice: porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos muertos de Cristo somos nosotros los creyentes que muramos si todavía Cristo no ha venido, y los que murieron antes de la cruz, que Cristo rescató y le quitó la llave de la muerte a los que estaban allí. Ya el diablo no tiene más autoridad sobre tu vida, no tiene más autoridad sobre mi vida. Dios hizo una obra perfecta. Miren, hermano, y termino con esto. Cuando algo le moleste a usted en la vida y el puño suyo esté casi echando agua, eso es una frase de uno de los que me trajo a mí al Evangelio hace 65 años. Me decía: hermano, mire, yo tenía el puño echando agua porque yo era bravo, yo me metía en peleas en cada esquina y en cada cafetín y en cada sitio. Yo decía: cuando yo no daba una pescosa, me la daban a mí. Y él siempre decía eso, decía: mire, yo tenía el puño como agua, pero cuando vine a Cristo, ¿sabe lo que yo hice con aquel puño? Que cada vez que yo me sentía molesto porque alguien me decía algo que no me acomodaba, yo cogía el puño y lo cejaba, pero cuando lo cejaba me acordaba de que Pablo dijo que nos soportáramos los unos a los otros en amor, y entonces me metía el puño en el bolsillo y decía: te quedas preso ahí hasta que todo esto pase. Bonito, ¿verdad? Él lo hacía así porque era una persona de campo, pero tiene su sentido de verdad. Cuando algo nos incomode, cejemos nuestra conciencia a la maldad y al pecado, a la violencia,
Ahorita el pastor hablaba de la violencia contra las mujeres. Y metámonos el puño en el bolsillo hasta que pase ese momento difícil. Porque no dude usted que el Espíritu Santo siempre está a su lado. Por eso lo dejaron como nuestro consolador. Si no fuera así, ¿a dónde iba? Y una de las cosas, y perdonen que aquí hay muchas mujeres, una de las cosas que las mujeres están sufriendo tanta violencia ahora es porque hay mujeres, y a veces yo oigo un anuncio en la televisión que presentan un montón un grupo de mujeres policías y dice, mujeres al poder, mujeres al poder, mujeres al poder. Y eso no está malo porque son policías y tienen que trabajar. Pero lo que está fuera de orden es que se metan en su mente que solamente ellas son las que van a hacer. Y tú, varón, que estás ahí, yo no sé cuántos de los que están aquí, aparte de Anthony, aparte del hermano, tienen las esposas, y José, tienen las esposas aquí con ellos hoy. Pero cuando sintamos ese momentito de encaloramiento, vamos a rendirlo a los pies de Cristo. Y vamos a decirle, Señor, sé que soy imperfecto, sé que hay muchas cosas que tú tienes que quitar, sé que hay muchas cosas que están ásperas en mi vida y que tienes que coger la lima y limar para un lado y limar para el otro hasta que quite todas esas asperezas, para que entonces el Espíritu Santo pueda entrar profundamente en mí y yo pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras esas limaduras no se vayan de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro cuerpo interior y de nuestra vida, no vamos para ningún lado. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide. Perdonen el tiempo que les he cogido. Y ojalá que los mensajes de campo que yo fue lo que aprendí a predicar, les sirvan de vez en cuando para ayudarle en su vida espiritual. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por permitirnos disertar sobre tu palabra. Gracias, Señor. Y ojalá, Señor, que en la vida nuestra, aunque estamos viviendo una vida diferente, pero que se levanten muchos Pablos que puedan con su conducta escribir a los hermanos que aunque preso en Roma se acordaba de la iglesia y llamaba a un escriba para que le escribiera cartas a las iglesias y le señalara, Señor, las cosas que debían ser cambiadas. Gracias porque tú no nos abandonas y gracias por aquella voz que decía yo te amo, porque hizo un trabajo perfecto. Y hoy puedo darte las gracias, Señor, porque después de tanto tiempo todavía tú sigues con este pobre viejito, como dice el hermano Miguel, dirigiéndonos a toda paz y a toda gracia. En el nombre de Cristo te damos las gracias y te pedimos, Señor,